Un saludo, ya estamos como cada sábado conectados con el Padre Inocencio Llamas. ¿Cómo estamos, Padre Inocencio? Hola Jordi, excelente. Gracias a Dios y a la Virgen. Muy bien. En las manos de Dios y de su providencia. El Padre Inocencio estos días un poquito más cerca porque va teniendo una peregrinación que está en Fátima, en Lourdes, luego en Roma, así que lo tenemos por aquí en Europa. Y nada, nos comentaba hace un ratiño por teléfono que iba a pensar qué tema y el Señor le ha puesto en su corazón un tema que seguro que nos ayudará mucho porque muchas veces tenemos incomprensión, dudas por lo que nos sucede, por las cargas que el Señor pone a veces en nuestra vida, por el dolor, por la pérdida de algún ser querido joven. Hoy el Padre Inocencio nos llama a reflexionar sobre Dios sabe lo que permite. Pues una buena oportunidad para entender un poquito más por qué permite lo que permite, ¿verdad, Padre? Eso tratamos en el nombre de Dios y con la luz del Espíritu Santo. Pues cuando quiera, una oración y estamos muy atentos a esta súper interesante enseñanza. Con mucho gusto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reconociendo, Jesús, que sin el Espíritu Santo ni siquiera podemos decir que tú eres el Señor, danos el Espíritu Santo, que realmente es Dios contigo y con el Padre Celestial, para que tome las riendas de esta conferencia y para que ilumine nuestras vidas en los momentos difíciles, sobre todo en aquellos que pasan por unas pruebas muy grandes. Pedimos la intercesión de la Virgen que siempre confió en esa providencia tuya, Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. Que realmente muchas personas al escuchar este mensaje aumenten su fe en Dios, tú que vives por los siglos de los siglos. Amén. Virgen de Lourdes, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que es la Inmaculada Concepción, le dijo a Bernardita Subiru, yo soy la Inmaculada Concepción. Y ahora estoy exactamente en Lourdes en este momento. Ayer estaba en Fátima, mañana, si Dios quiere, dormiré en Barcelona y al día siguiente en Italia. Así que rece mucho por mí porque me toca andar de un lado por el otro, no por turismo, sino realmente para llevar siempre la buena noticia, ¿verdad? Y es un placer realmente para mí. Bien, vamos ahora a recordar que en Dios hay dos voluntades, la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Algunos dicen que hay más voluntades de Dios. La voluntad perfecta es que Dios pues quiere y no permite absolutamente nada malo, nada imperfecto. O sea, esa es la voluntad perfecta de Dios. Dios es la perfección, el perfecto. Entonces, Dios no puede tolerar, digamos, lo más mínimo. De ahí que esto nos debe llevar a nosotros no solo a evitar el pecado mortal, sino también el pecado venial, y por muy pequeño que sea, evitarlo. Y también hasta las imperfecciones. La palabra de Dios dice, sean santos como yo soy santo. Esto es un hecho importantísimo. Segundo, sin embargo, Dios, que es un cierto misterio para nosotros, nos creó a su imagen y semejanza y entre los dones que nos dio el libre albedrío. Porque si Dios no nos hubiera hecho libres, pues seríamos, qué sé yo, como un animal que seguía por instintos. Sin embargo, nos dio ese libre albedrío de poder elegir, de poder escoger. A mí me gusta hablar de esta manera. Cuando una persona escoge la voluntad de Dios, es libre. El que escoge lo contrario a la voluntad de Dios, que es el pecado, no es libre, es libertino. O sea, es una esclavitud más bien, porque está escogiendo lo que dice el mal. Me llama mucho la atención cuando en aquella ocasión Jesús dice que va a subir a Jerusalén y que lo van a meter preso, lo van a matar, y Pedro se pone delante y dice, jamás, esto no te puede suceder a ti. Y le dice Jesús, apártate de mi vista, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como yo, como Dios. Digo, si el pobre Pedro lo que quería era proteger a Jesús en su humanidad, evitar que tuviera que pasar por eso, y sin embargo Jesús le dice, piensas como los hombres.
Satanás. O sea, cuando nosotros pensamos distinto a Dios, de pronto estamos hablando como el maligno, casi sin darnos cuenta. Esto es importante. Ahora, ¿cómo hace Dios para seguir siendo el omnipotente, verdad? En su voluntad, porque Dios es en todos sus atributos son infinitos. Dios es infinitamente santo, infinitamente bueno es la bondad, infinitamente bello es la belleza, infinitamente verdadero es la verdad. O sea, ¿cómo hace Dios para respetar nuestra libertad y ser omnipotente? Pues cuando lleguen al cielo le van a preguntar, porque nosotros sabemos que Dios produce el querer y el obrar, y sin embargo respeta nuestra libertad. Entonces, Dios ha querido, en esa voluntad permisiva, permitir que el ser humano se equivoque, que el ser humano cometa el pecado, que el ser humano escoja pues de una manera que no le agrada a Dios. Y aquí es donde tenemos que esgrimir sobre todo el don de la fe, porque nosotros sabemos también por palabra del Señor, por revelación, primero, que Dios es infinitamente bueno, mejor dicho, es el bien supremo y que es el origen de todo bien, que nada bueno, nada puede existir sin que venga de Dios. Esto es importantísimo. Por eso nunca le tenemos que echar las culpas a Dios de ningún mal. Dios permite porque ama a la criatura que es el ser humano. Él nos ama y por eso nos escogió como libres. Los animales no son libres, ni tampoco aman, tienen instintos. Solo por medio de ese don llamado libre albedrío podemos nosotros pues realmente amar, escoger. Si no, pues seríamos, qué sé yo, otro ser que a lo mejor no existe en el mundo. Por eso esto es importante. ¿Y qué pasa aquí? Que el ser humano tiene que muchas veces decir, Señor, no entiendo tus planes, pero yo creo que tú me amas. Y además, estoy seguro que tú me amas. Incluso tú me amas no solo en la voluntad perfecta, tú me amas cuando tu libertad, tu voluntad permisiva permite que yo me equivoque, permite que yo haga el mal, permite hasta que yo cometa el pecado. Dice que en la Semana Santa, el día jueves, la vigilia pascual, sábado santo, dice, oh feliz culpa que mereció tal redentor. Cuando di esta posibilidad de este tema, me vino a la mente inmediatamente una frase que la voy a leer ahora, que la palabra de Dios dice que para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Y me venía a la mente un texto me vino después de escoger el tema, ¿verdad? Un tema, una cita del capítulo tercero de la segunda carta de San Pedro. Voy a leer y luego me vino a la mente otro bien interesante. Vamos a ver, dice así. Aquí está a la española, pero voy a decir como lo hacemos en América Latina, ¿verdad? Aquí dice, sabed que todo, así, sepan ante todo que en los últimos tiempos vendrán hombres llenos de sarcasmo, guiados por sus propias pasiones, que dirán en son de burla, ¿dónde queda la promesa de su venida? Pues desde que murieron los padres, todo sigue como al principio de la creación, porque ignoran intencionalmente que hace tiempo existieron unos cielos y también una tierra surgida de agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, y que por esto el mundo de entonces pereció inundado por las aguas del diluvio, y que los cielos y la tierra presentes por esa misma palabra están reservados para el fuego y guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Y ahora viene aquí en el capítulo
en el versículo 8 y 9, lo que más me interesa. Mas una cosa no pueden ignorar, queridos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Aquí da Dios una respuesta. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de las promesas, como algunos suponen, sino que usa de paciencia con ustedes, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. O sea, Dios da una respuesta aquí. A veces la gente dice, pero bueno, ¿y por qué Dios permite que este hombre que es un sinvergüenza no se muera? Y se mueren los santos, se mueren los buenos, se mueren los niños. Porque Dios ama y de pronto está esperando que esa persona se convierta. Y si se muere ahora, a lo mejor se pierde en el infierno. Entonces, hay muchas cosas que Dios permite es para nuestra conversión. Quizá no nos damos cuenta de eso. Ah, pero esa gente, esta persona ya lleva en estado de coma tantos meses, pues a lo mejor el Señor está librando de un largo purgatorio y el Señor está permitiendo que este sufrimiento lo purifique. O sea, Dios siempre tiene un plan, un propósito, también en su permisión. O sea, cuando Dios permita algo, lo permite, ojalá esto se le grabe para siempre, porque tiene un plan que nosotros no entendemos de sacar un bien más grande para esto. Vamos ahora a comentar algo que comentábamos también, perdona la redundancia, con Jordi hace un momento. Y si alguna persona dice, ¿por qué yo quisiera hacer una pregunta a Dios? ¿O quieres hacerla tú? Lo que te decían, así es un poquito más lo que me decía. ¿Me lo puedes repetir, Jordi? Sí, mira, eran dos personas que le preguntaba una a la otra. ¿Qué le preguntarías a Dios si pudieses hacerle una pregunta sabiendo que te la respondería? Y esa persona se quedó pensando y le dijo, me gustaría preguntarle por qué permite que niños a temprana edad fallezcan. Ok. Y se quedó pensando. Sí, voy a poner un ejemplo que es teórico, pero sucede. Vamos a imaginar un niño de 4 años o de 3, si quiere, ¿verdad? Que está jugando en la calle o en la puerta de su casa y de pronto un chofer, dicen en España, o un chofer, decimos en América Latina, pasa de pronto borracho y hay un accidente y el niño muere. Y nosotros que decimos que siempre hay que alabar a Dios porque de los males va a sacar bienes. Evidentemente ese niño va derechito, derechito al cielo, a ser feliz. Y es fruto del amor de sus padres que ya llegó al cielo y va a rezar por ellos. ¿Qué es mejor? ¿Vivir solo 4 años, morir trágicamente, o llegar a los 94 y perderse en el infierno? Claro, esto es una cuestión teórica para darle una explicación. Si esa persona luego va por la parte mundana, por la parte pecadora, por la parte de los vicios y crece y crece y crece, y bueno, al final se puede perder en una condenación eterna en el infierno. Entonces, Dios no manda el accidente, por supuesto. Lo permitió. Solo Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Bueno, sobre todo el futuro. El pasado, pues, se puede conocer y el presente, pues, también. Pero el futuro solo Dios lo conoce. Entonces, cuando Dios permita un sufrimiento, tiene en su voluntad permisiva una, un propósito de sacar un bien más grande para nosotros. ¿Cuánta gente sufre? Pero cuando no sufría, estaba apartado de Dios, no oraba, no iba a los sacramentos porque se sentía como bien que no necesitaba de Dios. De pronto tiene una enfermedad incurable o un dolor muy grande y entonces, ay, aumenta de alguna manera su fe, empieza a clamar a Dios, ten piedad de mí. O sea, Dios no mandó esa enfermedad ni mandó ese sufrimiento, pero Dios de ahí va a sacar el bien más grande. Y luego, pues la respuesta fundamental la tenemos en la cruz de Cristo. O sea, ¿quién es el inocente único de los seres humanos? Jesucristo. Y Jesucristo, siendo inocente, cargó el misterio de la cruz. Lo mataron. Si queremos lo crucificamos porque también nosotros con nuestros propios pecados. ¿Y por qué? Para salvar a la humanidad, para manifestar su gran amor.
Y realmente nosotros no tenemos la respuesta porque no conocemos los detalles. Algunas veces sí, pero otras veces no. ¿Por qué Dios permitió esto? A veces cuando pasan las cosas pueden suceder así. Eh, Hace poco me decía una persona, padre, me puse brava con Dios porque se murió mi padre. Yo estaba en otro país y yo dije, ¿por qué como Dios mandó la muerte de mi padre y yo no pude estar en su muerte ni en su sepelio, ¿verdad? Y estaba como remordimiento. Después dice, unos días posteriores me di cuenta que si hubiera ido, hubiera habido un pleito y una pelea terrible y tremenda entre un miembro de la familia. No voy a decir los detalles simplemente porque me parece que lo debo decir de esta manera. Y hubiera sido de un dolor muy grande para mi padre, que ya estaba también para morir, para mi propia madre, y la familia se hubiera dividido y qué sé yo, con cuánto rencor y resentimiento hubiéramos quedado después. Sin embargo, ahora arrepentido o arrepentida me decía, sin embargo, yo pude hablar con mi padre por teléfono poco tiempo antes de morir. Y, y al no haber estado allá, que sí fue la otra persona, pues Dios me liberó, decía, me liberó de que la familia se dividiera, que mi padre muriera no en paz, sino que muriera en una situación terrible por el pleito exactamente de algunos de sus hijos. Me lo comentaba una persona y dice, estoy arrepentida porque ¿quién soy yo para decirle a Dios lo que Él puede permitir o lo que Dios no puede permitir? Muchísimas veces yo les he dicho a ustedes que en Romanos 8:28 dice Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para bien, que es un acto de fe. A veces nos damos cuenta después, pero cuando nos suceden, nosotros nunca debiéramos dudar del amor de Dios, porque siempre nos ama. Acuérdese, nos ama con un amor eterno, un amor infinito, un amor incondicional, un amor gratuito, un amor misericordioso, como nunca nadie nos ama y nunca ha dejado de amarnos. Por eso la permisión de Dios siempre es por un bien más grande. ¿Y qué pasa? Que nosotros pues vivimos poco tiempo. Aunque una persona llega a 100 años y dice, uy, sí, sí, ¿cuántos años vivió? Pero sabe que el único eterno es Dios. ¿Qué significa que es el único eterno? Que ha existido siempre. No solo millones de años o billones o trillones, siempre, siempre. Y solo existía Dios, la Trinidad Santa, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ah, ¿y por qué Dios quiso, después de tantos millones y millones y millones de esa eternidad, decir, voy ahora a crear al ser humano? Le hizo esta casa que es el cosmos, que es provisional, ¿verdad? No es la casa definitiva, nos tiene un puesto preparado en el cielo. Y en ese momento el Señor dijo, voy a crear el mundo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Sabe qué nos pasa a nosotros? Que somos muy limitados. Claro que tenemos unos dones grandes de Dios, la inteligencia, la memoria, la voluntad, ¿verdad? Tenemos los sentidos, tenemos esa libertad, como les decía, pero solo Dios es infinito, infinitamente eterno, infinitamente santo, infinitamente sabio, infinitamente poderoso. Es el bien y no entendemos por qué, no lo entendemos, por qué el Señor ha permitido que pasemos por momentos de dolor, de sufrimiento, de cruz o de la muerte de un niño. Mire, aún un niño que nace y está un día vivo, ya es fruto de ese amor del matrimonio que no se perdió, porque no creó Dios ese niño para que estuviera siempre en el vientre materno o para que viviera 90 o 100 años, lo creó para el cielo y ya llegó al cielo al día de nacer y ya está en el cielo, parte del amor de ese matrimonio y ya está intercediendo también por nosotros. Esto sí es un hecho, está revelado por Dios. Bueno, debería ahora leer, eh, son varios capítulos, pues no lo voy a hacer, pues sería demasiado largo, del libro de Job. Sobre todo, puede leer luego usted el capítulo 38, 39, 40, 41.
Eh, pueden leer eso, porque Job al principio se puso bravo también, no es que todo fue mansedumbre, o sea, tuvo un pleito consigo mismo, ¿y por qué Dios permite esto y por qué Dios permite esto? También al principio sí digo, bueno, me lo mandó, Dios me lo quitó, sí tenía una fe profunda, pero tuvo también momentos en que él le dijo a Dios que por qué. Entonces, Dios le da una respuesta a lo humano en esos capítulos. Voy a leer algún pedacito según me salga así. Entonces Dios le dice, bueno, amárrate los pantalones, que ahora te voy a preguntar yo a ti tantas cosas, ¿no? Y le empieza a preguntar todas las cosas de la naturaleza. Y Job, calladito, no dijo ni media palabra. Y al final, cuando Dios termina, dijo, tenía razón. Yo no soy tan sabio así y tú sabes por qué, Señor. Eso, y entonces Dios le dio el doble de bienes de lo que le había quitado antes. O sea, es importante, o de lo que había permitido que antes se le quitara, porque fue el maligno, el demonio, lo dice clara la palabra. Claro, siempre con la permisión también de Dios. Incluso la existencia del demonio, Dios la permite también para nuestra santidad, para que realmente demostremos que amamos a Dios, también para que nosotros podamos tener más mérito para el reino de los cielos, aún en eso, porque el mismo maligno solo puede actuar hasta donde Dios se lo permita. Entonces, por eso cuando Dios a veces nos permite ciertas cosas, tenemos que entender un poquito si es realmente es su voluntad permisiva o es nuestra voluntad. Claro, cuando nos suceda algo malo, que es malo, que va contra la voluntad de Dios, que va contra la salud, que va contra la vida, primero tenemos que ofrecerle a Dios ese sufrimiento. Segundo, tratar con la gracia de Dios de ver si podemos vencer eso que nos está sucediendo. O sea, si hay una enfermedad, podemos buscar la salud. Por eso Dios creó al médico, ¿verdad? Entonces Dios quiere que hagamos eso. Vamos a luchar. Pero una vez que hagamos lo que depende de nosotros y que no podemos hacerlo, tenemos que hacer un acto de abandono total y confiado. Exactamente, vivir en la voluntad permisiva de Dios. Esa voluntad permisiva que hasta en el Padre Nuestro es hágase tu voluntad. No es solo la voluntad perfecta de Dios, sino la voluntad también permisiva. Porque si Dios, repito, no tuviera un plan para sacar un bien más grande, no permitiría esa situación porque nos ama tanto. Voy a ver qué saco de aquí del libro de Job, porque no, o sea, son muchos versículos, son muchos capítulos, pero empieza el Señor a decirle de esta manera, dice, Yahvé respondió a Job desde el seno de la tempestad y dijo, ¿quién es este que empaña el consejo con razones sin sentido? Cíñete tus lomos como un bravo. Voy a interrogarte y tú me instruirás. De una manera como es del Señor que le está diciendo así. Dice, ¿dónde estabas tú cuando fundaba yo la tierra? Indícalo, si sabes la verdad. ¿Quién fijó sus medidas? ¿Lo sabrías? ¿Quién tiró el cordel sobre ella? ¿Sobre quién se afirmaron las bases? ¿Quién asestó su piedra angular? Y luego dice, ¿quién encerró el mar con doble puerta cuando el del seno materno salía borbotando? Ahora voy a añadir algunas cosas, ¿no? ¿Quién sabe la cantidad de pájaros que hay en el mundo? ¿Quién sabe la cantidad a ver, de hojas que hay en los árboles? ¿Quién hay? O sea, ¿quién puede conocer este mundo cósmico que el ser humano, que tiene la inteligencia y Dios le da cierta capacidad para que llegue? No podemos hacerlo. Voy a dar brincos ahora aquí en el capítulo 38. Dice así, ¿quién abre un canal al aguacero, a los gritos de los truenos su camino, para llover sobre ti? Dice, ah, oh, tengo una cosita aquí, un error en la Biblia, sobre el desierto donde no hay un alma, para abrevar a las soledades desoladas y hacer brotar en la estepa hierba verde. ¿Y por qué? ¿Puedes tú anudar los lazos de las Pléyades o desatar las cuerdas del Orión? Levantas tu voz hasta las nubes, la masa de las aguas te obedece. Estoy dando brinquitos en ese. Ahora voy a ir al 39. Dice, ¿querrá acaso servirte el buey salvaje? ¿Pasar la noche junto a tu pesebre? Y dice, ¿atarás a su cuello la coyunda? ¿Puedes fiarte de él por su gran fuerza?
Y dice, el ala del avestruz se puede comparar al plumaje de la cigüeña y del halcón. Es que Dios la privó de sabiduría, estoy brincando, y no le dotó la inteligencia. Pero en cuanto se alza y se remonta, se ríe de caballo y del jinete. Y luego dice, ¿acaso por tu acuerdo el halcón emprende el vuelo, despliega sus alas hacia el sur? Y está diciendo, ¿ustedes conocen la naturaleza? El por qué vuela este pájaro de esta manera, por qué de este otro. O sea, ¿por qué un pedacito, esto lo estoy inventando yo ahorita, ¿no? Un granito de trigo puede dar una espiga que da 100 granos. ¿Por qué? Y pudiéramos ahora, ¿tú sabes qué significan los ojos? Y cómo te da esa capacidad de poder ver, de poder hablar, de poder escuchar. ¿Qué, lo inventaste? ¿O qué viene de la casualidad? La providencia es un hecho y está revelado el Señor. No se cae ni la hoja de un árbol si Dios no lo permite. No se cae ni un cabello si Dios no lo permite. O sea, Dios está presente en su providencia en todo lo que ocurre. No manda el mal, pero saca bien del mal si nosotros confiamos en Él. Y luego continuaría un poquito más, a ver, eh, otra vez dice, ciñete los lomos, a ver, y dice, mira a Behemoth, criatura mía como tú, se alimenta de hierba como el buey, mira su fuerza en sus riñones, en los músculos del vientre su vigor. Y dice aquí, eh, y a Leviatán le pescarás tú con un anzuelo, sujetarás con un cordel su lengua, harás pasar por su nariz un junco, taladrarás con un gancho su quijada, te hará por ventura largas súplicas, te hablará con timidez. Pues está diciendo elementos de la naturaleza, que esto es como para pensarlo más. Al final dice exactamente Job, dice, era yo el que empañaba el consejo con razones sin sentido. Sí, he hablado de grandezas que no entiendo, de maravillas que me superan y que ignoro. Escucha, deja que yo hable, voy a interrogarte a ti, tú me instruirás. Yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Voy ahora a hacer un pequeño comentario sobre esto, ¿no? ¿Qué significa esto? Que aunque el ser humano es la más grande de las criaturas que hay en la tierra, ¿verdad? Los ángeles están por encima de nosotros como seres también que son personales, pero el ser humano está por encima de la creación. Eso lo hizo Dios, porque nos hizo a su imagen, a su semejanza, y nos dio, además nos da luego los carismas del Espíritu Santo y la gracia que es sobrenatural, porque Dios no nos dio capacidades solo naturales como ser humano. En el bautismo nos dio unos frutos y unos carismas y unas gracias, unos dones que superan cualquier cosa humana. Es la gracia de Dios. ¿Y cómo podemos entender nosotros esto? ¿Qué significa? ¿Por qué no entendemos la, digamos, voluntad permisiva de Dios? Porque somos muy limitados. Porque por más que parece que sabemos, no sabemos más de un palmo de narices adelante comparado con lo que es Dios. Dios es infinito, infinito. Ni siquiera nosotros podemos entender bien lo que es lo infinito. Infinito no tiene límite. Y nosotros, como somos limitados, no podemos entender por qué Dios quiso permitir la libertad nuestra, aun sabiendo que nosotros, en algunos casos, podríamos usarla mal. Porque Él de ahí va a sacar gloria para su nombre y bien para nosotros. De ahí que de todo lo que suceda, Dios quiere sacar un bien. ¿Y cómo llegar a eso? Confiando en Él. Y ojalá, como les he dicho muchas veces, alabando a Dios por todo lo que pase. Porque cuando alabamos de los bienes es lógico, tenemos que hacerlo también. Pero cuando lo alabamos por el bien que quiere sacar del mal que nos sucede a nosotros, simplemente no lo podemos entender. Tenemos que decir como Job,
estaba hablando sin saber. Realmente mi mente no alcanza tanto, pero creo en tu palabra, que tengo la Biblia en la mano. Tu palabra es la verdad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Claro, nosotros nos guiamos, nos comunicamos con Dios, oigan, no con la inteligencia, sino con la fe. Con la inteligencia logramos saber varias cosas. Podemos saber que hay un ser supremo que llamamos Dios, pero ¿cómo es Dios por dentro? ¿Cómo podemos? Solo por medio de la fe. Y la fe a veces tiene oscuridad, no la entendemos. Hay cosas que uno no comprende cuando papá y mamá lo mandan, cuando uno es niño y hay que obedecer a papá y mamá, que quieren nuestro bien. Ajá, el niño quiere meter la mano en la sartén y la mamá le dice, no, te va a quemar, y el niño quiere meter la mano en la sartén que está ya con aceite hirviendo. Y no lo entiende por una razón, porque es niño y su curiosidad quería llevar la mano a la sartén. Y evidentemente la mamá pues le dice que no, porque ella sabe que si mete la mano ahí, evidentemente se va a quemar. Entonces hay cosas que Dios permite que no sabemos por qué. Y evidentemente, ¿qué tenemos que hacer? Confiar siempre en el Señor. La voluntad permisiva de Dios es un plan también para Él, que es exactamente el tema que estamos tratando hoy. Lo voy a tomar exactamente como lo colocamos para hacer otro comentario sobre esto, ¿verdad? Vamos a ver, lo tengo aquí. Es así. Vamos a ver. Dios sabe lo que permite. Créalo. Pero no solo crea que Dios sabe lo que permite. Crea también que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Fíjense lo que decía en la carta a San Pedro. ¿Por qué, Señor, espera tanto para las cosas? Acuérdense que Dios no es como nosotros, que somos personas, a ver cómo digo esto, porque impacientes. Es que para Dios 1000 años son como un día como 1000 años. Entonces Dios no se pone nervioso por las cosas que pasan, pues tiene toda la eternidad por delante. Entonces Dios sabe esperar. Nosotros de pronto vemos a una persona humana y nos equivocamos cuando decimos, ese no lo cambia nadie, a ese no le entran balas, con ese ya tire la toalla, ese nunca cambiará, ese es más duro que una piedra. ¿Quiénes somos nosotros para decirle eso? ¿Y por qué Dios permite tantas cosas? Para que esa persona cambie, para que esa persona se salve. Y evidentemente, mire, ya está explicado aquí en la palabra de Dios. Habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no habrá lágrimas, ni luto, ni llanto. Dios todo ya lo venció en Jesucristo. Ya el Señor venció el pecado, venció al demonio, venció la ignorancia, venció la enfermedad, venció el COVID, venció todos los males. También todos los males que hay en nosotros, ya Dios los venció. Nos va a quedar quizá un poquitito para pasar el purgatorio en algunos. Bueno, ahorita tengo la gracia de poder, ayer creo que gané el jubileo a ver, en Fátima y hoy pues tuve también la misa temprano y también puedo ganar el jubileo aquí, también si Dios quiere y me da vida y salud, también en Roma, en las basílicas, ¿verdad? En las 4 famosas basílicas. Ganemos el jubileo, que por eso la iglesia nos lo da también y tengamos claridad de que es muy importante, porque limpia nuestra alma. Hay gente que oye eso, pero no le hace caso. Y va a tomar del Apocalipsis solo alguna palabra también, de los últimos capítulos, sobre todo a partir del capítulo 20 y 21. El Señor habla maravillas, dice, por ejemplo, en el capítulo 21, mira que hago un mundo nuevo. Ese en el versículo 5. Y en el versículo 1 y siguiente dice, vio San Juan, ¿verdad? Vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Y luego dice más adelante que dice, eh, pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y él
Dios con ellos será su Dios y enjugará toda lágrima de sus ojos. Y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado y Dios va a hacer un mundo nuevo. Mira, hermana y hermano, tu historia y la mía es una historia de salvación. De parte nuestra es una misteria de fragilidad, entre otras cosas, con muchas cosas buenas, pero también hay una historia de pecado, pero es una historia de salvación, porque Dios es infinitamente misericordioso y Él nos perdona todos nuestros pecados. Hemos pasado por muchas enfermedades, unos más que otros. De pronto nos parecía que ya íbamos a morir, pues todavía no. Pues Dios a través de un milagro, a través del médico, a través de la medicina, nos sacó de ahí y aquí estamos para que entendamos que Dios nos da tiempo para que sea algo no cronológico, sino que sea como se dice en teología, kairos, que sea un tiempo de salvación, un tiempo de gracia de Dios. Eso quiere que Dios vivamos en cada momento y eso es lo que hacen los santos, que cuando pasan por una situación estrecha, cuando pasan por un momento de dolor, de una persecución, alaban a Dios y dicen, Dios va a sacar un bien más grande de aquí. Esa es la fe exactamente. Confiar en el Señor, aun cuando nosotros ignoramos lo que el Señor quiere sacar de las situaciones dolorosas de nuestra vida. Dios conoce muy bien, sabe muy bien por qué permite las cosas. Por eso siempre hay que confiar y alabar a Dios. Claro, nosotros pues sí, pues tenemos pocos años, aquí hay que usar bien los años, pero no pensemos, ah, sí, yo todavía tengo muchos años, ¿quién sabe? No sabemos. Se muere en cualquier edad, desde que se nace ya puede uno morir el primer día o puede uno durar 100 años. Pero ¿qué es eso frente a la eternidad? Pues hay que pedir a Dios que nos dé, además de la confianza, que nos dé sabiduría y sobre todo una gran humildad. Al final, le digo, el mismo Job dijo, ¿y quién era yo para pensar que tú te equivocabas cuando permitías estas cosas? Y nada más Dios le pasa unas paginitas, dice, tú no sabes ni por qué los animales hacen esto, el nido, cómo vuelan, por qué esto, por qué el otro, y qué quieres saber tú de las cosas que yo permito. Así es el Señor, confía en el Señor, está revelado, acuérdate que Él te ama con un amor eterno, infinito, incondicional, gratuito. No dudes de su amor, porque una de las cosas que quiere el maligno es que dudemos del amor de Dios, porque al dudar del amor de Dios, fallamos en la fe. Y al fallar en la fe, Él nos da vueltas, el maligno. Pero cuando confiamos en Dios, somos humildes y obedientes, el maligno no puede con nosotros. Que Dios nos dé una fe grande y también la capacidad de alabar a Dios en todas las cosas, porque acuérdense, Dios nunca permitiría un mal en tu vida, en tu familia, un sufrimiento, si Él no tuviera un plan de sacar un bien mucho más grande para ti, a veces para esta vida y a veces para la eternidad. Ay, perdí el avión, andaba apurado y mira, ¿por qué Dios permitió esto? Y el avión se cayó. Y luego, ay, mira, menos mal. Yo creí que era lo peor que me iba a pasar, perder el avión. Y resulta que luego el avión se cayó por tal cosa y Dios me libró de la muerte. Nosotros no sabemos el por qué Dios permite las cosas todavía, pero sí sabemos que nos ama con un amor eterno e infinito. Es el camino de santidad, es el camino de paz y de felicidad. Alabemos a Dios, démosle gracias porque siempre nos ama. Ahora mismo que nos estás viendo, nos está amando el Señor. Y pudiéramos preguntar, ¿qué quieres tú que yo cambie? Porque quizá con tantas cosas que tú has permitido en mi vida, no he entendido que tú quieres que cambie este mal carácter, que cambie esta manera de hablar, que cambie esta situación de pecado con el cual caigo, que cambie esta falta de, qué sé yo, de desamor. Porque Dios nos permite también ciertas cosas para que nosotros pensemos, ¿qué quiere Dios de mí? Nuestro pueblo dice esto a veces, no preguntes por qué Dios permitió esto. Si quieres, pregúntate para qué lo permitió. Porque a veces no sabemos por qué. Pero pregunta a ver, ¿para qué? Para que podamos corregir
para que podamos convertirnos y para que podamos ser también más felices. Creo en Dios, creo en su providencia, creo en su voluntad perfecta, pero creo también que cuando permite, o sea, la voluntad permisiva, va a sacar un bien más grande para mí. Y doy gloria a Dios por ustedes también. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias y a todos los que sufren tanto, que el Señor les consuele. Hoy en la gruta, Dios mediante, les encomendaré a todos, hablo de la gruta donde apareció la Santísima Virgen María, ¿verdad? A Bernardita Subirú. Así que dentro de un ratito voy por allá y lo voy a encomendar a todos ustedes con mucho cariño a la Santísima Virgen María. Si Dios quiere, hasta el próximo sábado, algunos lo ven en diferido y Dios mediante, pues debe ser ya en Roma, si Dios quiere, o en alguna parte de Italia, donde podamos enviar también el próximo mensaje el sábado que viene. Chao, Dios los bendiga de nuevo. Chao, chao. Gracias, Padre, por esta enseñanza llena de esperanza. Y me quedo con cuatro palabras que son de San Pablo y que ha dicho usted, todo es para bien. Y que nos sirva como jaculatoria para repetir como acto de confianza al Señor, omni in bonum, todo es para bien, que lo repitamos muchas veces. Sí. ¿Quién Gracias. decía esa última en latín? A ver. A San José María Escrivá de Balaguer la repetía mucho. Es de San Claro, claro. Pablo. Todo es Un para bien. santo. Sí, señor. Exactamente. Pues que la repitamos Bueno, mucho, que no deja de ser un acto de confianza en el Señor, como ha dicho usted, que confiemos en Él. Todo es para bien, que lo repitamos mucho, todo es para bien. muy bien. Listo, chao. Gracias.